lo que nos une a los que estamos acá es que durante más de una década hemos intentado dentro de la concertación y el país representar una mirada progresista. Y nosotros mismos hemos señalado que parte de nuestros problemas es que la concertación, en parte, fue rehén y fue prisionera de una transversalidad conservadora que aplicó muchas veces esquemas más neoliberales que progresistas y que responden a lo que hemos dicho acá. Faltó todavía avanzar más todavía en protección social, se hicieron muchas cosas positivas, pero se tuvo temor de avanzar más, se tuvo temor y pavor a hacer una reforma tributaria que pudiera establecer las bases para un país con igualdad de oportunidades, y mantuvimos las condiciones estructurales de la desigualdad. Chile sigue siendo uno de los países que tiene la peor distribución de ingresos del planeta, y ese es un problema estructural al desarrollo. Siguen existiendo los monopolios, siguen existiendo las situaciones que todos ustedes conocen, sigue existiendo un país que dedica 38.000 pesos de subvención mensual para los niños de este país. Chile jamás va a hacer o va a dar un salto al desarrollo, va a dar el salto adelante con las condiciones estructurales de la educación que tenemos. Nunca, nunca lo va a hacer. Y si queremos cambiar eso, hay que entonces empezar a plantearse la discusión tributaria, que las grandes empresas paguen impuestos a sus utilidades, y no podemos seguir aceptando la vergüenza en que hemos caído, donde aquí la derecha prefiere defender los intereses de las grandes mineras y sus accionistas y no defender el patrimonio de todos los chilenos y permitir que estas empresas, que no tienen en ningún lugar del planeta utilidades como tienen en Chile, tengan que pagar impuestos o impuestos mínimos, impuestos decentes. Ese es el país que tenemos. Entendemos que hoy día, más que nunca, es el mejor minuto en que como sector progresista tenemos que plantear cuáles son nuestras divergencias y no efectivamente esconder la mugre debajo de la alfombra. Entendemos también que el antídoto no son las políticas neoliberales planteadas por Sebastián Piñera. En el último gobierno, y que sin el gobierno del cual ellos participaron, entregaron cifras de cerca del 45% de pobreza en nuestro país. Nosotros las entregamos con un 15%. Pero qué duda cabe que se puede y debimos haber hecho mucho más. Desde esta perspectiva, plantear que del punto de vista electoral, y no quiero hacer una reminiscencia respecto a aquello que pasó, claramente esta lectura no solamente es de los economistas. Cuando como conglomerado político sacamos un 29% en la elección de diciembre como concertación, allí claramente había un 20% de chilenos que desaprobaron también nuestra gestión, siendo tal vez muy cercanos en elecciones anteriores y habían compartido este proyecto que era la concertación. La autocrítica hoy día es más necesaria que nunca. Esto no le hace mal a la concertación. 100% que la causa principal es la crisis internacional, sí. 100% que dentro de esa causa el efecto del desempleo es importante, sí. Que dentro de las variables de esta encuesta está ingreso y precios de alimentos, y estos últimos prácticamente duplicaron en 3 años el IPC, sí. Todo eso es cierto. Todo eso es verdad. Todo eso explica esta alza, que rompe una tradición de la concertación. Y abro un paréntesis. Me parece insólito que los que nos critican hoy día desde la derecha, porque en la última encuesta pasamos de 13 a 15, nos entregaron un país con el 38.6 el año 90, y llegaron a tener ellos mismos, o su sector político, la cifra récord de 45% en 1987. Los famosos 5 millones de pobres que hablaba Alejandro Foxley en la etapa del plebiscito. Yo tendría un poquito más de pudor. Quien gobernó y dejó al país con el 40% de pobres tiene que tener un poquito más de pudor con una concertación que logró bajar del 40 al 15, incluyendo este retroceso. No es humillarse reconocer una insuficiencia. Es, por el contrario, darse los instrumentos para actuar de manera adecuada.
Y entonces lo que aquí estamos diciendo, construimos unos instrumentos que no quisimos usar a tiempo y con la fuerza suficiente. Cuando el presidente de la República se permite, simple, lisa y llanamente, no referirse a las causas de la pobreza en Chile, a la desigualdad en la distribución de los ingresos, a los problemas estructurales que nuestra economía tiene, y remite este tema tan de fondo a una cuestión de referencia a episodios de ladronzuelos, está rebajando la función presidencial. Después se queja de que no es suficientemente respetado y de que hay quienes ironizan con él. No es una manera seria de referirse a este problema tan serio el cómo lo hace el presidente de la República y sus voceros. Aquí ha habido programas como Chile Solidario, como la pensión básica solidaria, como Chile Crece Contigo para la infancia, que han sido decisivos en hacer avanzar las cosas. Y si requieren más de eso y no menos de eso. La derrota finalmente fue la derrota de una crisis de proyecto. Y lo que este país requiere, lo que la oposición en sentido amplio requiere, es la recomposición de un proyecto político para Chile. Así como la Concertación le dio a Chile a finales de los 80 un proyecto que fue exitoso, que convocó a construir democracia en Chile, y se construyó democracia en Chile. Requerimos algo equivalente, en condiciones por cierto distintas. Y para eso tenemos que hacernos cargo de las cosas que se han hecho bien y las cosas que se han hecho mal. Y en eso, yo creo que hay dos venenos que hay que combatir, que le han hecho mucho daño a la Concertación, a la izquierda y a la oposición. Uno es el neoliberalismo, que era propio de la derecha y que desgraciadamente terminó también penetrando la fila de la Concertación, eso es cierto. Se expresó la conducción de un Banco Central unipropósito, que se equivocó reiteradamente, como lo explicó Gonzalo Magna, en un manejo de las finanzas públicas que no es que fuera previsor, era un manejo de las finanzas públicas que era ineficiente. Chile no aumentó durante estos años su capacidad de crecimiento potencial. Vean ustedes lo que ha ocurrido en materia de crecimiento. Durante el primer gobierno del presidente Evo se creció en torno al 7%, durante el gobierno del presidente Frey tuvimos un crecimiento promedio en torno al 5%, con el presidente Lagos tuvimos en torno al 4%, y con la presidenta Bachelet estuvimos por debajo del 3%. Esa es la verdad de los hechos. No se invirtió en mejoramiento de la capacidad productiva, en innovación, en capacitación, en educación, en todas las cosas que sabemos que hay que invertir. La Concertación es mayoritariamente progresista. Y algunos de nosotros opinamos que una pequeña transversalidad conservadora de puestos clave, Banco Central, aparato económico, Ministerio de Hacienda, tomaron de rehén esta coalición y la llevaron por un camino que no era el que la mayoría de nosotros pensaba que tenía que ir. Y este es el momento de rediscutir eso. ¿Por qué? Porque si no discutimos eso, difícilmente le vamos a poder ofrecer a este país un nuevo proyecto de sociedad distinto al de la derecha y que de verdad resuelva estos problemas. El 97, cuando se plantearon los primeros problemas en la elección parlamentaria, dijimos, discutamos, veamos qué es lo que está pasando. Perdimos 1 millón de votos. Y ahí se dijo, mire, no discutir es un problema. ¿Saben qué? Lo mismo se decía en los países del muro de Berlín. Ahí se decía que era malo discutir. Los jerarcas soviéticos se murieron gritando que era malo discutir porque eso dividía el frente. En consecuencia que lo único que nos hace bien es poder discutir, pero discutir en serio, discutir con altura de mira, en buena hora. No discutir en mala. Discutir por argumentos que son razonables. Cuando se dice, mira, es que si lo hubiéramos hecho esto, las cosas habrían sido peor. Eso es obvio. Pero eso es el intercambio de puros lugares comunes.